Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tus apreciaciones que nos has brindado. Seguramente más adelante vamos a tener un tiempo para poder compartir. Tenemos algunas inquietudes de los profesores y vamos a poder conversar y ayudarlos para que ellos puedan ponerlo en práctica en los diferentes contextos, en las diferentes situaciones y también en los diferentes niveles en los que enseñan. Ahora va a estar con nosotros Carla del Rosario Celada Feira. Carla es magíster en lengua española y en psicopedagogía por la Universidad de Piura. Se especializa en temas relacionados a la formación semántica y desarrollo de competencias comunicativas a nivel oral y escrito en estudiantes universitarios. Actualmente es docente del área de humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenida, Carla. ¿Qué tal, Lorena, Fernando, Héctor? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes compartiendo este momento en una situación de pandemia que nos conmueve, nos conmociona a todos, pero que tenemos que seguir adelante, que no hay marcha atrás y que frente a esta situación tan compleja, nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas competencias se nos exigen y que sí las tenemos, pero que las debemos, las necesitamos sacar a flote. Y este es el momento. Justamente cómo impactar en nuestros estudiantes, cómo generar en ellos esa motivación que permanezca durante toda la clase, cómo generar que ellos puedan conectarse con nosotros, vincularse y además aprender. Entonces, estamos viendo justamente lo que compartía Héctor acerca de las estrategias didácticas antes, durante y después de las sesiones de aprendizaje, todo lo que implica ese esfuerzo extraordinario que cada uno de nosotros hace y que cada uno de nuestros alumnos también. No podemos desmerecer el esfuerzo que nuestros estudiantes hacen frente a una pantalla que muchas veces les ofrece distractores que compiten con la clase de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo establecer esas estrategias que puedan generar que ese estudiante pues se involucre con uno, que nos escuche, que participe, que se conecte, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, porque sabemos perfectamente que si no hay una conexión emocional, no funciona el aprendizaje, no se da la enseñanza, es letra muerta. Así que, ¿cómo impactamos entonces en nuestros estudiantes? Algo que me llamó muchísimo la atención es lo que dice Cristóbal Cobo, es un especialista chileno en tecnologías de la educación, y él dice, replicar una lección diseñada para una clase presencial es ineficaz para una audiencia remota. Así que no podemos seguir enseñando como enseñábamos en la presencialidad. Lo remoto, lo virtual, nos exige otro tipo de estructura, otro tipo de diseño para nuestras clases. Incluso, justo Lorenita decía, tenemos aquí también algunos docentes de primaria, de inicial, de secundaria y también de universitarios, y de verdad que los acompaño en este reto que nos ha tocado vivir y que nos toca muy a fondo, nos toca el corazón y nos exige en el pensamiento reinventarnos y plantearnos un nuevo diseño. De pronto los padres de familia, a los maestros de escuela les dicen, pero ¿por qué? Si antes mi hijo estaba 8 horas, 7, 5 en el colegio y ahora solamente está 3 horas. ¿Qué hacen ustedes? ¿No hacen lo mismo que...? Y comienzan a cuestionar nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde entra a tallar la explicación. No va a funcionar de la misma manera. Hay diversidad, hay diferencias que debemos explicar, que debemos considerar. Y lo decía también en varios momentos, varios de nuestros compañeros, el aprendizaje autónomo. ¿Cómo lograr que el estudiante se movilice solo y aprenda solo? De ahí que el detonante se lo tenemos que dar nosotros
en las aulas de clase o en este caso específico en las sesiones sincrónicas, ¿sí? Algo que me parece indispensable remarcar es que sí es cierto que en la presencialidad saludábamos a nuestros estudiantes, pero en este caso es necesario nombrarlos. Decía Héctor, tenemos sus nombres en la pantalla, llamémoslos por su nombre. Hola Juan, ¿cómo estás? Julio, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo te has sentido? Carla, ¿cómo te has sentido? Lorena. Ese llamarlos por su nombre, de pronto imagínense detrás de la pantalla ellos, que de repente estaban bostezando o yéndose a la cocina o comiendo, qué sé yo, y escuchan su nombre, se levantan, ¿no? Sergio, ¿qué haces? ¿Escuchaste lo que pregunté? Entonces el chico, quieras o no, de todas maneras se va a conectar contigo. No sabemos cómo se siente, no sabemos cómo están. Ustedes saben que en la casa hay una serie de hechos que a veces son complejos, ¿no? El hecho de, a veces hemos visto algunos videos, algún material censurado en relación a lo que sucede en la casa o a lo que sucede en una clase virtual. Los estudiantes no prenden su cámara porque es su intimidad, porque es un espacio muy valioso para ellos, porque a veces hay discusiones, porque a veces viven cerca del mercado o simple y llanamente pasa el vendedor ambulante ofreciendo lo que sea que venda y se escucha, ¿no? Entonces, hay cierta vergüenza de parte de varios estudiantes que no prenden ni el audio, ¿no? Si no prenden la cámara, imagínense el audio. O si no prenden el audio, imagínense la cámara. Debemos ahí darles la oportunidad para que escriban por el chat. La conversación no se puede dejar de lado. La conversación en una sesión de aprendizaje, en un aula de clases, sea virtual o sea presencial, es sumamente valiosa. Sumamente valiosa. Aquel estudiante vergonzoso, tímido, comienza a soltarse también a través del chat. Sí, tiene que estar clarísimo también, clarísimas las pautas, las normas de convivencia, la netiqueta también al momento de enviar sus mensajes o sus trabajos. Esta estrategia no se puede dejar de perder en la virtualidad, se tiene que cuidar mucho. Nos encaminamos hacia una nueva profesión, en la que el desafío es hacer aprender más que enseñar. Lo decía Philip Perron, sociólogo suizo, acerca de que es un nuevo desafío el que se nos plantea, hacer aprender más que enseñar. Y el hacer aprender no solo implica que nosotros hagamos caer en la cuenta a nuestros estudiantes de cuestiones que tienen que desaprender para implementar otras que les van a responder a ellos, a sus necesidades, a nivel personal, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social, hasta a nivel económico, a todo nivel. Porque la educación es educación para la vida. Los que hemos optado por la enseñanza y que muchas veces nos han cuestionado, ¿por qué quieres ser profesor, profesora? Hemos optado porque queremos ayudar a las personas a abrir los ojos y a buscar justamente responder a esas necesidades personales y también comunitarias, sociales, y que puedan generar en ellos una mejor vida. ¿Sí? Muy bien. La utilización de herramientas virtuales es otra de las estrategias que se plantea en este ámbito de la virtualidad. El Kahoot, el Jamboard, Mentimeter, Padlet y otras más herramientas que tenemos, que nos ofrece la virtualidad, que nos ofrece Internet y que son gratuitas y que las podemos utilizar generando ese impacto, esa concentración, ese involucramiento de parte de nuestros estudiantes. Y justamente aquí tengo un código para que ustedes, por favor, ingresen por favor a Mentimeter y coloquen ese código. Y hay dos preguntas. Comenzamos con la primera pregunta. Entren, por favor, vayan entrando mientras tanto.
Voy a colocarles aquí la pregunta. Lo tenemos acá. La primera pregunta es, ¿qué emoción sientes ahora? ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Vamos a ver cómo vamos ofreciendo nuestras respuestas. ¿Qué emoción identificas ahora en este momento? Coloca tu emoción, me parece que hay para 2 opciones, y la envías. Entonces, aquí comienzan a aparecer las emociones que sienten sus estudiantes. Ustedes, fíjate, ahí está, cansancio. ¿Quién no a esta hora del día siente cansancio? Porque hemos tenido un día arduo, un día ¿Podrás cansado, volver a repetir el feliz. código, por favor? Perdón que te interrumpa. Sí, no te ¿Podrás volver a preocupes, repetir el Lorenita. código? Aquí está, es 9844062. Esperanza, alegría, interés, ansiedad, ¿no? Y frente a la identificación, fíjense qué importante es esto. Frente a la identificación de cada una de estas emociones, es justamente cuidar, respetar a esa persona que está detrás de cámaras escuchándome. Entonces, cuando esta persona no entienda o me pida, por favor, profesora, repítame nuevamente, tomar aire, porque nosotros también nos cansamos, porque nosotros también nos abatimos, porque nosotros también nos ponemos ansiosos, pero también tenemos ganas de aprender, pero también tenemos incertidumbre, tenemos esperanza, estamos preocupados, estamos seguros también, tenemos gratitud, tenemos cariño. Fíjense, todos, mucha expectativa, todos tenemos esos sentimientos en determinado momento, en determinada instancia. Y fíjense, o sea, nuestros estudiantes están tristes. Nosotros estamos tristes porque tenemos gente muy cercana que está pasándolas mal, 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 ¿no? En los hospitales, en las casas, y que es necesario que nosotros impactemos con ellos y que compartamos ese dolor, compartamos esa situación de incertidumbre, de aburrimiento hasta cierto punto porque estamos todo el día en la casa, y que podamos a partir de ahí seguir con nuestra clase, jalarlos, ir y venir. Es un ir y venir, es un involucrarnos juntos en este aprendizaje, en esta tarea. ¿Para qué me va a enseñar a escribir bien? Por ejemplo, ¿no? Que mi función es enseñar redacción a mis estudiantes. ¿Cómo les dicto redacción? ¿Para qué sirve la redacción? Y es apelar con realismo a la situación de desarrollo personal de todo ser humano, a la necesidad de jerarquizar sus ideas para hablarlas, para escribirlas de tal manera que puedan sentirse ellos también valorados, con un estilo personal de escribir, con un estilo, con un sello de cada uno de ellos en esa escritura. Muchísimas gracias por compartir sus sentimientos, por compartir sus emociones. De hecho, la emoción es un poquito más básica que el sentimiento, pero no nos quedemos en ese dilema de emoción o de sentimiento. Pero ambos, tanto sentimientos como las emociones, ambas son válidas y no tenemos por qué etiquetarlas como negativas o positivas. Simple y llanamente son tus emociones y por ser tuyas se respetan. Muchísimas gracias por este momento de compartir sus emociones, y eso es lo que podemos hacer en el aula. Miedo, ganas de aprender, preocupación, fíjense, orientado, angustia, alegre, bendecido y prosperado. Vamos, vamos por más. Muy bien, queridos amigos. Y eso vamos a ir sacando, eso va a ir saliendo en nuestras clases, va a ir saliendo en nuestras clases. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes se sientan conectados con nosotros, valorando lo que nos cuentan, valorando lo que están viviendo? Y no que, ay, el profesor llega con su teoría y qué aburrido, pues, ¿no? ¿Y qué le interesa? Este profesor parece que no le interesa lo que estamos viviendo. Y no, sí nos interesa. Y cuando el alumno se da cuenta que su profesor ha pasado
por la enfermedad que tenemos ahora, se da cuenta y dice, ¡ah, profesora, no sabía que había pasado por esto! Bueno, todos llevamos una cruz a cuestas. Entonces, esa conexión con nuestros estudiantes va a generar aprendizajes, tengámoslo por seguro. En medio de la batalla, en medio de este caminar, de este andar, va a haber gente que se va a caer. Pero nosotros como profesores, con suficiente bagaje, no solo cultural, sino también emocional, porque un maestro también tiene que formarse a nivel emocional, consigo mismo, con su familia, con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque ese testimonio también va a generar que el estudiante diga, sí se puede, sí hay esperanza, sí es posible. Muy bien, queridos amigos. Recordar entonces, ya vamos a la estructura de las sesiones. Hay que recordar algo indispensable para nuestras clases. Al inicio, siempre se tiene que presentar el logro de aprendizaje. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué se pretende conseguir en esta sesión de aprendizaje? ¿Cómo motivar al estudiante? Que ya lo hemos venido, ya lo he venido contando, ¿no? ¿Cómo podemos conectar con él? Hay que recoger sus conocimientos previos, que tú lo puedes hacer también a través de este tipo de herramientas virtuales. Tú colocas qué saben acerca del constructivismo, qué saben acerca de la fe, qué saben acerca de, qué sé yo, geometría, etcétera. Entonces el estudiante va lanzando de manera anónima sus respuestas, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto importantísimo es el desarrollo de la clase. ¿Cómo voy construyendo conocimiento? A través de una práctica, a través de una discusión, a través de un compartir juntos lo que sabemos, etcétera. Y el cierre termina justamente con ¿qué? Con la conclusión, con las ideas fuerza y con una evaluación. Y que hay que tomar la evaluación como algo que va a suceder de todas maneras. Así como, ¿qué voy a aprender? El profesor necesita saber qué ha aprendido. ¿Para qué? Para que si no ha aprendido algunas cuestiones que él considera necesarias para seguir el siguiente peldaño, tenga que reforzármelas, tenga que retroalimentarme. Entonces nosotros como maestros necesitamos evaluar, pero que no sea una evaluación punitiva, sino una evaluación formativa. Todavía nos cuesta mucho, pero hay que seguir detrás de ese cuidado en la formación de nuestro estudiante. Les decía hace rato, ya me había adelantado, otra de las estrategias es seguir promoviendo la conversación por el chat. La conversación es uno de los textos, es un tipo de texto más completo que puede existir en medio de todos los demás, que el texto argumentativo, que el expositivo, que el descriptivo, etcétera. El más completo es el de la conversación. Esto no se dice mucho porque hay algunos que no lo consideran como un texto. Pero ¿por qué es tan importante la conversación? Porque a veces hay silencios, porque a veces hay palabras escritas con mayúscula, hay caritas, entonces hay que estar bien atentos, bien atentas a lo que nos van diciendo nuestros estudiantes por el chat. Se van a ir soltando los más tímidos, se van a ir arriesgando y de pronto los más hablantines también van a tener que ordenarse porque no pueden escribir tanto. Y los ayudamos también, dicho sea de paso, a ser sintéticos, directos, claros y precisos. Hay otra sugerencia de diseño que se les ofrece aquí, que tiene que ver con la anterior, pero es más precisa, más específica. Ya, no sé, Lorenita, si quieren este material lo pueden colgar en la web para que todos los maestros lo tengan a la mano y puedan hacer uso de él. Es un material que se tiene que compartir porque no ha funcionado. Son materiales que están validados, que han funcionado, les han funcionado a gran cantidad de maestros y que, bueno, pues no tienen por qué estar por ahí guardaditos, ¿no? Actividad detonante, lo que les decía hace rato, ¿no? Que es la motivación. Que el alumno, que yo pueda ofrecerle al estudiante un problema real, una noticia, un caso, un video, algo que le llame la atención y que despegue al siguiente nivel, que es el nivel ya
de darle la pauta del contenido, ¿no? La actividad instruccional, donde se explica el contenido. Luego viene la actividad individual para que el estudiante internalice, haga una actividad en la que internalice el contenido, donde ahí podemos estar nosotros acompañando, vigilando si ha calado el contenido, si lo ha incorporado a él o no, o todavía no lo entiende con suma claridad. Luego viene la actividad colaborativa, que es esa actividad en equipo. Uno, cuando ha escuchado o ha leído un texto, ha visto una película o ha escuchado una conferencia, y de pronto la conversa con una persona o con un grupo de amigos, de amigas, y dice, a ver, eso no lo tomé en cuenta. Sí, tiene razón. Ay, qué importante, claro. Y comienza a fluir el conocimiento. Fíjense lo importante que es también que el estudiante esté conectado con nosotros a nivel individual, pero también a nivel grupal, a nivel de equipo. Y finalmente la actividad integradora, que es justamente ese momento de retroalimentación, ese momento de integrar todos los conocimientos y mostrarlos. Algo que también ayuda muchísimo son las imágenes, colocar imágenes cuando sientan que ya su clase está, un poquito pesada, cansada. Denle un giro distinto. Fíjense, cuando tu reacción sea como la del mono, vivirás mejor. ¿Ah? Entonces, y uno que estaba, y uno que se molestaba, y uno que estaba por encolerizarse, por gritar, ay, esta imagen le baja los humos o lo hace situarse y decir, uy, ¿qué hago con mi vida, no? Aprovecho mejor en llenarme de gratitud, como decían en la participación anterior, de esperanza, ¿cierto? ¿No? Fíjense pues. Y aquí también este tipo de imágenes, por ejemplo, se las coloco a mis estudiantes cuando es el descanso, ¿no? Les digo, bueno, tienen 10 minutos de descanso. Ay, profesora, ¿cómo nos pone eso que nos da ganas de desayunar? Bueno, pues aprovechen sus 10 minutos para prepararse algo. No, que mi mamá está dormida. No, vaya usted, por favor, autonomía. Ustedes ya pueden hacer sus cosas por sí mismos, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Los profesores de primaria, los niños de 6 años ya pueden hacer algo en la cocina, ¿no? De acuerdo a su edad. Bueno, pues. Y también podemos colocarles videos. Busquemos materiales, hay materiales muy buenos en la web. Veámoslo con anticipación para saber en qué momento podríamos compartirlo con nuestros estudiantes de distinta manera, en distintos temas, y esto también podríamos movilizar este tipo de motivaciones, las podríamos colocar al inicio, en medio, al final de la clase. Ustedes tienen el mejor criterio para poder decidir dónde colocan su material. Bueno, pues queridos amigos, había también aquí un material para seguir compartiendo, pero no sé cómo voy en el tiempo, cómo voy con el tiempo, que a veces uno se emociona y creo que ya terminé, ¿no? Justo a ¿Deseas tiempo, compartir algo más? Benita, Fernanda. Sí, sí, deseas compartir. Sí, quería que por favor, quería compartirles otro enlace para que respondan a otra pregunta que tengo aquí. Es el mismo enlace, entren al mismo enlace, por favor. ¿El mismo código? Al mismo código, exactamente. Por favor, entren al mismo código y la pregunta es, ¿cuáles son los más grandes desafíos con tus estudiantes? Y les he colocado aquí 4 alternativas. Ustedes escojan la que quieran. Adelante, tienen un tiempito. Y uno se Mientras los pone a pensar, profesores van ingresando al ahí Menti que está. acabas de manifestar y que ya vas Sí, a ir presentándonos los resultados seguramente. También ellos preguntaban, ¿no? ¿Qué tan importante es compartir las emociones dentro del desarrollo de la clase? Y recordemos que la emoción siempre es un detonante para el aprendizaje, ¿verdad? No hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Entonces,
en este momento de la pandemia y de tantos sentimientos que tenemos, es importante no solo explorarlos y trabajarlos en clases, sobre todo en las de educación básica regular, los de educación primaria, sino como justo tú también lo has dicho, ¿no? Trabajarlo a todo nivel, ¿no? En todos los grados. Ahí sí ya están respondiendo ahora. Así es, Lorena. Mira, fíjense, el reto, el desafío más grande, y creo que todos los que estamos aquí lo compartimos, es mantener motivados a nuestros estudiantes, ¿no? Es todo un desafío. Es un acto heroico, ¿sí? Y ellos también nos mantienen motivados a nosotros, ¿no? Ese desafío es de ida y vuelta, ¿cierto? Porque cuando estás cansado o apesadumbrado, has tenido una complicación en la casa, y un alumno te viene y está todo esperanzado, todo involucrado, te conectas, sales de tu estado cómodo o de pronto que también es que hay que permitirnos que estamos cansados, hay que permitirnos que nos sentimos tristes, que nos sentimos con cólera. Es necesario, ¿no? Como decía Lorenita hace ratito, hay que identificar esas emociones y hay que decir, sí, pues tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a estar triste, a estar alegre, etcétera. Pero también es necesario que una vez que lo identifiquemos, lo tengamos, lo experimentemos un tiempo y bueno, pues también es abrazar, perdonar y seguir saliendo adelante, ¿verdad? Y ahí está, ese es uno de los desafíos más grandes de todo maestro a todo nivel, inicial, primaria, secundaria, superior, mantenerlos motivados, retroalimentar sus aprendizajes, porque es volver a explicarles y de pronto en ese volver a explicarles, reforzar los contenidos, te vas a detener en algo o en un aspecto que de pronto a una buena cantidad de estudiantes no les caló, no lograron internalizarlo. Entonces, esa oportunidad, véanlo siempre, cada uno de estos aspectos, cada uno de estos desafíos como oportunidad para demostrar lo innovadores, lo creativos y lo esforzados que son capaces de sacar lo mejor de ustedes mismos para el otro. Pero a veces uno dice, sí, para el otro, pero es en realidad para uno mismo, ¿no? Tú te ves capaz de motivar a las personas, eres una persona motivadora, eres una persona que activa a las otras personas, pero que también es capaz de activarse a sí misma, de motivarse a sí misma, de retroalimentarse, de evaluarse, de explicarse. ¿Entienden? Es eso, primero uno y después el otro, porque en eso de que el otro primero, uno termina frustrándose. Así que primero uno mismo, dándose lo mejor de sí mismo, para dar lo mejor también al otro. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, queridos colegas, y a seguirnos motivando, a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Aquí tenía Muchísimas una canción gracias. también, Ah, también. pero Muchísimas bueno, gracias, es parte del Carla. corte. Sí. Gracias también, Lorenita. Y gracias, Héctor, por habernos compartido a partir de su experiencia. Y tenemos algunas preguntas que nos han venido haciendo los profesores, entonces vamos a conversar con ustedes para ver de qué manera nos pueden ayudar de acuerdo a su experiencia. Héctor hablaba de los cursos y de cómo estos deben estar diseñados, es decir, que tiene que haber una planificación dentro del aprendizaje, ¿verdad? Antes del inicio de clase. Y lo había dividido en antes, durante y después. Los profesores preguntan, ¿qué estrategias, Héctor, podríamos dar para las clases asíncronas? Es decir, para los casos en que no existe esta conectividad en el momento, sino que el estudiante de repente tiene que viajar o ir a algún lado y va a ver la clase después, se va a conectar después. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para motivarlos? Gracias por la pregunta, Lorena. En realidad, es por eso la importancia del diseño del curso al 100% antes que empiecen las clases. Aquel estudiante, por ejemplo, que no tiene la facilidad o la conectividad para estar de manera síncrona con el profesor,
y con el resto de sus compañeros, seguramente va a revisar la sesión grabada o va a estudiar de los recursos de aprendizaje que están, digamos, distribuidos en el aula virtual. En este caso, se sugiere que para estas actividades asíncronas siempre tengamos la posibilidad de acompañar al estudiante de alguna manera. ¿Me explico? La sincronía no se va a dar por X razones, pero sí podría existir la posibilidad de contar con un asistente de docencia o con el mismo docente que pueda atender las dudas del estudiante que está, digamos, valga la redundancia, estudiando de manera asíncrona, a través del foro, a través de consultas por el correo electrónico, a través del WhatsApp, etc. En realidad hay mil formas, pero no dejarlo solo al estudiante. Ojo, la interacción, como lo señaló también Carla, es bien importante entre el alumno y el docente. Entonces, aquel estudiante que está estudiando de manera asíncrona se va a encontrar con el material que ya está diseñado, que dicho sea de paso debe ser pues un material motivador, atractivo, que esté bien organizado, que no sature al alumno, pero debe acompañarlo. Necesariamente debe acompañarlo pues, haciendo uso de estas herramientas virtuales, contestando sus dudas a través del foro, a través de algún otro medio, ¿no? Sí, muchas gracias, Héctor. Carla, no sé si deseas agregar algo con respecto a estas actividades asíncronas. Sí, la exigencia va por el lado de la estructura, ¿no? Tenemos que diseñar, tenemos que estructurar una ruta adecuada para que el estudiante de manera autónoma pueda proceder al desarrollo de esas tareas o de esas actividades asíncronas, que dicho sea de paso, como muy bien lo ha dicho Héctor, tenemos que hacerle seguimiento, tenemos que darles el feedback, la retroalimentación. Si bien es asincrónica, no podemos perder de vista que si tal o cual estudiante colocó o no colocó su tarea, respondió o no respondió el cuestionario, depende de las actividades que les hemos programado, que les hemos estructurado en el aula virtual. Esto nos permitirá también nos permitirá tener una ruta o tenerlos escaneados a los estudiantes que son más responsables, que revisan continuamente sus evaluaciones y que nos preguntan y nos piden ayuda. Entonces ahí también es necesario colocar pautas generales para que no nos atiborren de preguntas, ¿no? Porque a veces preguntan cuestiones muy generales que ya se dijeron en la clase, que ya se han repetido y que sería bueno de pronto una indicación para que no se desgaste el maestro, no nos desgastemos nosotros en responder y responder la misma pregunta a diversos estudiantes. Entonces debe haber anuncios o respuestas generales también en ese sentido para acompañar a los estudiantes en relación al desarrollo de estas actividades planteadas para un desarrollo asincrónico, ¿no? Así es. Muchas gracias a los dos por sus comentarios. Y bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen aquí también los profesores por el Facebook, y es justamente que las evidencias que nos envían los estudiantes dan un poco de las luces de lo que van avanzando y de lo que van obteniendo. Con respecto a ello, ¿de qué manera podríamos tener esta retroalimentación con ellos de manera virtual, ¿no? Sea de manera síncrona o sea de manera asíncrona, ¿no? De ambas modalidades. Pero, ¿qué es lo que debe tener una retroalimentación para que pueda ser motivadora y favorable para el estudiante? Héctor, si nos deseas compartir. Sí, justamente está en debate cómo evaluar a través de un entorno virtual. O sea, como lo señaló Carla al inicio, no podemos llevar la clase presencial tal como está a un entorno virtual. Por lo tanto, tampoco debemos pretender evaluar como evaluamos en la etapa presencial, y es lo que lamentablemente se está haciendo, ¿no? Digamos, con estos supervisores que usan la inteligencia artificial para que uno no se copie, etcétera, cuando en realidad lo que debemos hacer es salir de ese molde
y repensar la evaluación. Y creo yo, y aprovecho la consulta que me hace Lorena, que la forma de evaluar debe estar fundamentalmente basada en la retroalimentación. En esta retroalimentación entre el profesor y el alumno, en esta conversación del caso presentado, del problema planteado, etcétera, ahí el profesor se da cuenta si efectivamente el alumno entendió o no entendió el caso, ¿no? Y cómo lo resuelve y qué opciones plantearía. Yo creo que esta retroalimentación hay que mantenerla, hay que fortalecerla, sea de manera síncrona o asíncrona y de manera individual. Si es de manera síncrona, creo que sería mucho más rico, porque permite la conversación, el ida y vuelta. De manera asíncrona, perderíamos un poco, pero yo tampoco no lo descartaría, no lo descartaría porque podría trabajarse a través de un foro, recoger, digamos, todas las inquietudes que yo quiero averiguar en relación con el alumno y, digamos, al final devolverle pues la retroalimentación, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va el futuro de la evaluación, ¿eh? Así es. Muchas gracias, Héctor. Carla, ¿deseas Sí, comentar algo sí, adicional? ajá, sí, yo quería agregar el hecho de la importancia de la retroalimentación en cuanto al reconocimiento de los logros de los estudiantes, de los aciertos, de lo que ha conseguido en ese tiempo de enseñanza, aprendizaje, y una vez que se lo reconozco al estudiante, que puede ser sincrónicamente y que uno recibe esa respuesta gozosa del estudiante cuando abre los ojos o de pronto, si es que está con cámara o con comentarios, ay, profesora, ¿sí? ¿Le parece? Entonces, claro, has escrito, has logrado redactar correctamente las oraciones. Hace falta solamente ajustar y evitar de repente ajustar el uso de conectores, evitar las redundancias y se las identifica. Y, bueno, en el caso de muchos profesores, ¿qué hacemos? Hacemos que el mismo estudiante reconozca cuáles son sus aciertos, cuáles son sus debilidades y pueda en ese sentido, con el acompañamiento respetuoso del maestro, ir depurando lo que está por corregir y también ir mejorando lo que está a medias eh, y repotenciar lo que está bien, ¿no? Entonces, esas pautas me parece indispensables manifestárselas a nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que recibir ese reconocimiento, que sí están haciendo varias cosas bien, que sí están logrando, porque a veces tenemos maestros que son muy castrantes, ¿no? Los comentarios son negativos, entonces tumban al estudiante que de pronto ya viene bajoneado por a veces estas situaciones de conflicto en casa o de la misma situación de pandemia que tenemos que reconocer, ¿no? Mira, y con mucho realismo también reconocer que se ha equivocado, pues, pero con respeto, ¿no? Y si nosotros entre adultos nos ofendemos, nos fastidiamos por lo que nos dice el otro, los estudiantes también. Los estudiantes también, ¿no? ¿No? A veces porque son menores de edad, son más jovencitos que nosotros no tenemos derecho a faltarles el respeto. No, no, no. Mucho cuidado con ello, ¿no? Y la retroalimentación debe ir en ese sentido, ¿no? De cuidado del otro. Así es. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a Héctor y a ti por sus comentarios. Y algunos profesores también nos comentan que de qué manera pueden ellos desarrollar sus competencias como docentes, ¿no? Entonces, estos webinars que existen y que comparte el Ministerio de Educación apuntan hacia el desarrollo de esas competencias y también la universidad, la UPC, ha desarrollado una página que se llama Educador Digital. Es una página que justamente está orientada hacia desarrollar las competencias de los docentes y las mismas capacitaciones que tenemos para nuestros docentes las estamos poniendo al servicio de otros docentes de diferentes partes del país. Todas las capacitaciones que están subidas en esa página y que la pueden revisar es educadordigital.org.
van a encontrar incluso algunas capacitaciones que se han dado sobre el uso de la voz, tan importante en este momento, y que, por ejemplo, para las clases de WhatsApp, cuando los profesores se conectan por WhatsApp, por ejemplo, qué tan importante es todo este proceso de modulación de la voz y de motivar también al estudiante, mantener la atención del estudiante, cuando nuestra voz ha sido como el eje principal, ¿verdad? Durante toda esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo. Entonces, los invitamos a que se conecten a la página de Educador Digital, .upc.edu.pe, porque mediante ella van a poder acceder a un gran número de capacitaciones que vamos subiendo. Además, vamos alimentando la página con las nuevas capacitaciones que vamos teniendo, y mediante ella ustedes van a poder ir desarrollando las competencias que tanto Héctor como Carla nos han mencionado el día de hoy, ¿no? Entonces van a poder hacer, como decía Carla y Héctor, este aprendizaje autónomo, ¿no? Uno mismo empezar a buscar esta autonomía en este proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, Carla y Héctor, estamos muy agradecidos por su participación y por toda la ayuda que nos han brindado el día de hoy a partir de su experiencia. Lo valoramos mucho y agradecemos mucho a los docentes que han estado conectados, porque es parte de justamente esta iniciativa de crecer y de mejorar la educación en el Perú. Así que estamos muy, muy agradecidos. Muchas gracias también a la invitación del Minedu, de parte de la universidad. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Así que muchísimas gracias, Fernando, también por la invitación siempre. Muchas gracias, Flores. Muchas gracias en verdad a los tres por haber participado con nosotros, y a nombre del Ministerio de Educación, en verdad gracias por el tiempo que nos han regalado y por haber compartido con nosotros toda esta información que de hecho es de bastante utilidad. Finalmente, gracias a cada una de las personas que se pudieron conectar el día de hoy con nosotros. Y para terminar, me gustaría invitarlos a visitar la web Conectados, donde van a encontrar distintas herramientas y recursos que van a ser de gran utilidad para ustedes. También encontrarán este webinar y la presentación que compartió Carla con nosotros el día de hoy. Y la idea es que este webinar lo puedan difundir a las personas que lo necesiten y lo sigan compartiendo. Eso es todo por el día de hoy y buenas noches a todos.